Profe, ¿Cómo están? Bien, profe. ¿Somos poquitos? ¿Qué tal, profe? Buenas, ¿cómo estás? ¿Cómo anda? Hola, Leandro. Eh, en 5 minutos llego a casa y yo prendo la cámara, profe. Dale, no hay problema. Muchas gracias. Esperamos unos minutitos más. No podía entrar porque, no sé, parece que no sé si se me desactualizó o se me desinstaló la aplicación de Zoom. Lo tuve que volver a instalar. A ver. Hola, Gaspar, Agustina, Jonathan. Dos Jonathan. buenas, buenas. Jonathan Pérez no nos conocemos, ¿cierto? ¿Puede ser? Hola, Gabriel. Bueno, profe, sí, no, primera clase no puedo decir. ¿Pero de otras materias tampoco? Bueno. Calculo que va a ir entrando más gente. ¿Cuántos? No me acuerdo, no eran muchos en la comisión tampoco, creo, ¿no? Eh, ¿Se acuerdan que había una tarea pendiente? ¿Se acuerdan o no? ¿Alguien lo recuerda? Les doy unos minutitos. Claro, son 16 en aula, son súper poquitos. Bueno, ¿alguien se acuerda o no? ¿No? Recibieron la noticia, ¿no? A ver, ¿sí? ¿Les llegan las noticias sí, al correo? ¿O les avisa? Les voy a compartir pantalla y les voy a mostrar su aula. ¿Ven? Acá tiene una noticia después de la clase 1. ¿Se acuerdan que les dije que después de cada clase les iba a mandar una noticia con hoja de ruta a modo de recordatorio de lo que hay que hacer, digamos, ¿no? De lo pendiente o para que no hayan confusiones y para organizarnos mejor. Acá están las tareas. Bueno, queda con respecto al todo el proceso que vamos a realizar en la cursada, sobre todo para la construcción del TIF, esto de pensar con quién iban a trabajar y después, por otro lado, qué plataforma iban a utilizar para armar el portafolio les pide la cátedra para la regularidad de la materia y acceso a la promoción. ¿Se acuerdan? Bien, ay, se me perdió el cursor. Ahí está. Sí, profe, sí, sí, sí. Bien. ¿Cómo van con eso? Nosotros con Gaspar, por una cuestión de tiempo y de horarios de trabajo, ya veníamos trabajando un poquito con un Drive donde de a poco vamos poniendo algunos apuntes, lo que vamos pensando, porque antes lo hacíamos solamente para un trabajo. Lo que no quedó claro un poco, capaz por lo menos para nosotros, es la cantidad de cuántos tendrían que ser en el grupo o algo de eso. Les había dicho como máximo tres por ustedes. O sea, por una cuestión ya por experiencia, por ustedes, ¿no? A mí no me cambia. Pero empiezan después los problemas internos cuando son más. Porque es bastante trabajo lo que hay que hacer. Y bueno, y vieron que cuando son grupos
más multitudinarios, empiezan los problemas de que siempre hay alguien que no hace, ¿no? Entonces, bueno, empiezan literal las peleas internas. Y después se quedan como a mitad de camino, ¿viste? O al final de camino, como, ¿viste? O sea, se rompe el vínculo y bueno, y esto, no, no saben, no sé si pasa en otras materias, pero esta materia por sí pasa, es como, sucede eso. Por eso no se los recomiendo. ¿No, no les pasa en otras materias? Sí, en algunas sí, depende cómo haya que trabajar. La verdad no sé, yo hablo por mí, ¿no? Capaz que el resto está bien. Eh, Va a depender siempre de cómo podamos organizar la tarea y siempre va en base a los tiempos de trabajo de cada uno. Yo me acuerdo que los chicos antes de mi grupo no quedó casi nadie, prácticamente nadie, pero ellos estudiaban una noche o a la madrugada y yo a esa hora no podía y entonces siempre es difícil coincidir. Sí, sí. Yo creo que es por bueno, si bien acá no tienen que armar un proyecto de investigación, pero creo que es por la cantidad de trabajo, digamos, no cantidad, sino más por la profundidad del trabajo. Entonces, bueno, eso se nota mucho. Bueno, eh, ¿qué vamos a hacer hoy? Miren, vamos a hacer. Teníamos Bueno, esperen, para poder cerrar lo anterior que les dije lo de la tarea, por favor pónganse de acuerdo lo antes posible para no ir arrastrando, porque ya hoy empezamos con una actividad en foro, pero bueno, vamos a empezar ya la semana que viene seguramente con trabajos más concretos, por así decirlo, con actividades de mayor desarrollo. Entonces, no se atrasen con eso. Son decisiones que son importantes y mientras antes las tomen, mejor, ¿bien? Es una cuestión de planificación. Yo sé que por ahí es engorroso en la primer clase tener que como esa proyección y como ya ponerse a trabajar en algo concreto. Pero bueno, es la única forma, creo yo también, de evitar llegar al final de la curso de la materia y que hacer todo, ¿no? O sea, que nos tome de sorpresa o que se nos acumule. Eh, Así que bueno, eso como consejo. Después lo otro, ¿qué vamos a hacer hoy? Teníamos pendientes, ¿se acuerdan de la clase uno que habían ciertos planes? Planes, no, perdón, yo hice planes. Ciertas actividades, o sea que la profe les propuso en la clase uno no actividades, sino temas en cierta forma para trabajar, ¿no? Que por ejemplo, el primero es ser protagonistas del propio aprendizaje, que algo hablamos igual eso en la clase pasada, pero bueno, tocó todos los temas que están en esa clase. La importancia de redactar, argumentar y respaldar ideas, también la inteligencia artificial, el uso como ChatGPT, también respecto a sus producciones, con respecto a la redacción, que creo que eso Gaspar había hablado algo de las escrituras. Por otro lado, las citas y las referencias. Según la procedencia, o sea, se refiere al tipo de fuentes y bueno, y las entregas. Entonces, eso por un lado vamos a ocupar, por lo menos, la idea más o menos de planificación es la primera hora trabajar sobre lo que tiene en la clase uno concreto, que hay bastante tecnicismos en esa clase, pero bueno, es importante que ya se supone que todo eso, pregunto, ustedes ya lo saben, ¿cierto? ¿O no? ¿O les suena algún tema nuevo? Ya lo saben. Bien, entonces la idea es disipar dudas, o sea, volver como a recordar o aclarar o bueno, cada vez como ajustar más y para después todos los trabajos ya sepan bien cuáles son las condiciones. Y por otro lado, la segunda hora trabajaremos sobre el material que tienen, ay, tengo un pelo, me está molestando, sobre la clase 2. Bien, lo que tienen en la clase 2 que es más a modo de ciencia. Y ahí empezamos más con lo conceptual. Ya la clase 2 es conceptual. Todas las clases van a ser conceptual. Esta clase, la uno es más de un marco sobre las formas de trabajo, ¿sí? Un marco metodológico para la materia en sí. Bien, igual le sirve para cualquier otra materia, en realidad, no es un marco de actuación frente a lo que es el trabajo académico. Bien. Entonces es literal, es como
si en este momento, miren, ustedes han pasado por las otras materias y estas reglas estaban, ¿no? Pero fíjense que si bien se las exigían o por ahí las trabajaban con algunos docentes, es como que, bueno, si no las cumplían, era como, bueno, ¿no? ¿Qué sé yo? Igual puedo seguir en camino. Eh, Se me ocurre como una comparativa, una analogía, decir, es como el juego, meterme, ¿no? En el juego predeportivo o el deporte, pero desde lo recreativo, por así decirlo, y después competir, ¿no? Ya en un, digamos, en un nivel federado. Entonces, esto vendría siendo, digamos, el nivel federado de todo lo que vinieron practicando en las otras materias, con respecto a la escritura académica, la lectura, la comprensión, la fundamentación, el citado, identificar las fuentes, identificar o validar una información o discernir entre la validez de la información, bueno, y todas esas cuestiones. Así que acá es sí o sí, o sea, de ahora en más, y les sirve de entrenamiento, digamos, que apliquen esto mismo en todas las materias, porque en realidad debería exigirse, yo sé que los profes se los exigen, lo que pasa es que, bueno, hay mucha resistencia a la aplicación de, y voy a ir a algo como más básico que se supone que está de los niveles anteriores, como la ortografía, o sea, las reglas ortográficas, ¿no? Bien, o sea, se supone que nosotros también debemos exigir que se respeten las normas ortográficas o las reglas ortográficas. Pero vieron, o sea, sabemos, ¿no? Que hay cosas que por ahí son difíciles de trabajar y no es este el nivel como para trabajar eso. Por eso es como que lo tenemos que exigir, pero bueno, también está de parte de ustedes por ahí qué tan, que el nivel que han alcanzado. Bien, bueno, pero es eso. Entonces, bueno. Si quieren, vamos con el primer punto. Si quieren, les voy compartiendo pantallas, les voy mostrando a modo de refuerzo visual, pero bueno, me dicen más o menos qué van comprendiendo o qué entendieron de esa lectura que ya la habían leído, ¿no? La clase uno. ¿Qué comprenden de lo que dice la profe ahí? Bien, esto también a modo de, yo voy evaluando los niveles que han alcanzado en forma individual en cuanto a la interpretación, lectura, o sea, comprensión e interpretación de textos. ¿Sí? Entonces, eso también me sirve a modo de diagnóstico. Bien, voy a ir a la clase uno. El primer tema estoy segura que lo tienen más trabajado por una cuestión de madurez ya en esta etapa de la carrera, por lo menos la mayoría debería estar. Bien, con respecto a esto, ser protagonista del propio aprendizaje, ¿qué dirían? O sea, ¿qué dirían a modo de síntesis que comprendieron de ese punto? ¿Y qué piensan también de ese punto? Yo, profe, tengo la leí el fin de semana, estuve al tiempo que pude estudiar un poquito, lo leí y puse como un apunte que hay que trabajar por convicción, hay que estar decididos, es difícil, ¿no? Pero hay que estar convencidos de que el trabajo que vamos a hacer tiene que estar bien. Puse que tenemos que ser autónomos, que como nos dice usted, que ya chico no le puedo andar corrigiendo si me mandan un trabajo con APA o con errores ortográficos, ya tenemos que largarnos solos, ojalá que lo pueda hacer, no me cuesta mucho. Y también que nos tenemos que hacer cargo en ese sentido de el deseo de saber. Si nosotros queremos aprender a usar APA, tenemos que desearlo, es difícil. Yo solo estoy hablando desde ese punto de alumno que me cuesta horrores, pero tenemos que desear aprender a usar APA, porque si no nos vamos a bloquear, por decirlo de alguna forma, y no vamos a poder continuar. También con los hábitos puse actitud de los hábitos de los procesos. Y lo último puse diferenciar mucho lo que sería asistir a la universidad a ser un universitario. O sea, hay que aplicar un montón de cosas para sentirse que asistimos y no que seamos solamente un universitario. O sea, hay que sentirse de universitario y para eso hay que aprender esos procesos. Es verdad. Se habla de esto del ser universitario que vos decís, se habla mucho de,
bueno, hay muchísimas, incluso investigaciones, ¿no? Hechas desde lo que es la vida universitaria, o sea, tiene toda una complejidad y una particularidad muy distinta a cualquier otro entorno. Pero se habla de esto de respirar la universidad, viene como desde incluso de los inicios, digamos, lo que da origen a la universidad, el sentido de la universidad. No sé si sabían, pero en Europa, cuando comienza este modelo que tenemos actual de universidad, ¿no? Con los estudiantes, digamos, de una forma más activa, es cuando en realidad surge a partir de un grupo de estudiantes que buscan a docentes para que les enseñen. O sea que realmente el origen, repito, que el modelo actual que tenemos es por parte de los estudiantes. Entonces, desde las concepciones se entiende que la universidad es producto no, es propiedad del estudiante. Todos, los docentes, los directivos, los decanos, somos empleados, ¿sí? De ustedes, digamos. Es así. Entonces, digamos, el vínculo más, la esencia, por así decirlo, en la universidad, como decir, la mínima unidad estructural, eh, viene siendo este vínculo entre docente y alumno, ¿no? Entonces, por eso es que las universidades de gestión estatal tienen, no sé si sabían, pero calculo que sí, los centros de estudiantes tienen tanto poder, tienen muchísimo poder, literal. Por eso mismo, porque la universidad es propiedad de quien estudia. Bien, ¿alguien más? Miren lo que dice acá esta frase de Freire. Comprometerse con una búsqueda activa, desafiante, abierta al diálogo, nunca pasiva. Yo creo, buenas, profe, ¿cómo está? Veré. Eh, lo que yo pienso es, como dice la palabra, ser protagonista del propio aprendizaje. O sea, si nosotros no queremos aprender, no vamos a aprender. A mí me costó mucho, a mí me cuesta en sí en día. Me pasó con una materia, más que todo anatomía, que no la entendía, no la entendía. En sí con todo, yo tengo mucho, me cuesta mucho la comprensión de lectura y me Ujú, costó entenderlo. ujú. Entonces, antes de eso, y también como que me costó, y también me costó entender que si a mí me cuesta más que al resto, también me pasaba mucho de compararme con el resto y decir, ¿por qué a mi compañero le sale mejor y yo que le pongo más? O sea, o estoy 2 horas como él y no me sale como él. Y no, y entendí que bueno, que si yo quiero ser primero, fijarme como en mi casa. O sea, si yo me fijo en mi casa, es mucho mejor. Y bueno, y no todo el mismo tenemos, no siempre todos tenemos el mismo aprendizaje, entonces, capaz que unos compañeros lo tienen más fácil, y si a mí me cuesta, y bueno, no son 2 horas, son 4. Y entonces, eso es lo que mucho aprendí en la universidad, más que todo. O sea, ser protagonista. Muy bien, me encantó, Teresita, me encantó. Eh, Eso es parte, en realidad, lo que vos estás diciendo es parte del autoconocimiento. ¿Viste? Por ahí hay cosas que no, todos tenemos como mayor cosas desarrolladas comparándonos con otras personas y otras cosas más débiles, menos desarrolladas. Por ahí lo que en la comparativa nos puede llegar a servir, lo único es para detectar que tenemos algo menos desarrollado y bueno, que tenemos que trabajar más, ¿no? En eso. Pero sí, eso es parte del desafío de lo que es de autoconocerse. Pero acá en particular, por eso tomo esta frase, porque va por otro lado que todavía no han dicho. Hablaban recién, bueno, vos hablabas de esto de la autogestión del aprendizaje, ¿no? O la autogestión también, del aprendizaje. Por otro lado, también recién se hablaba del tema, esto de la adaptación o la construcción, diría yo, del rol universitario, del rol estudiantil, que también es toda una cuestión súper compleja. Pero acá habla de otra cosa, porque habla de comprometerse con una búsqueda activa, desafiante, abierta al diálogo y nunca pasiva. ¿A qué se refiere nunca pasiva? ¿Por qué el diálogo? Y está ahí Freire porque recuerden que el método de enseñanza que proponía Freire era a través del diálogo. ¿Se acuerdan? Por eso es esa frase. ¿A qué se refiere que abierta al diálogo y nunca pasiva? Puede ser algo que sea como
Nunca, nunca ser duditativo de las cosas, siempre ser ir directo al grano, digamos. Algo de eso pienso. Como que defender nuestra postura. Ah, eso es otra cosa. Bien, a ver, ¿qué es lo pasivo? ¿Qué significa ser pasivo en este sentido? Como tranquilo, como En el rol alumno-estudiante, a eso se refiere. ¿Qué es un estudiante pasivo? Y Tranquilo, ¿qué decías? por ahí, en cuanto un relajado. docente te plantea una situación, quedarte con eso que se te plantea y no ir más allá de ese Bien, conocimiento. muy No, bien. no adoptar una posición activa en cuanto a buscar o desarrollar una idea más allá de lo que el profesor está compartiendo. Exactamente, así es. Les recuerdo, aprovecho, ¿no? Esto de la escuela tradicional era, lo que decía el docente era palabra sagrada. No porque y todavía lo escucho, no porque el docente me dijo tal cosa y lo toman como algo, ¿no? Y entonces cuando se encuentran con algún conocimiento que se contrapone un poquito, se ponen como locos, como esto no es así, ¿no? Es como empieza se activa un proceso interno de reacción de defensa, como, no, esto es así, porque yo tenía que esto era así. Bien, está muy bien. Lo que dice Gaspar es eso. La actitud pasiva de un alumno es sentarme, digamos, a escuchar y vieron y venir, que viene el profe con el PowerPoint y se pone a hablar, 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 y está a las 2 horas hablando de conceptos y bla, 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 y bla, bla, y dando ejemplos y todo, y diciendo por qué y para qué y todo, pero habla el profesor y yo voy tomando notas, ¿no? Voy tomando nota porque esto es lo que dice el profesor, porque es lo que me va a preguntar después al final de la materia, ¿no? ¿O no? Digo, el profe dice esto y esto es lo que me va a tomar al final de la materia. Muy bien. Por ahí esas cuestiones, en primero, segundo año, es más claro de ver y se produce, no es que no, pero es como, es muy difícil trabajar esta mirada tan disruptiva que rompe, ¿no? Con un patrón tradicional de enseñanza apenas ingresa a la universidad, porque todo lo que dijeron antes de la complejidad de adaptarse al ámbito universitario, lo que Teresita dijo, esto de que lo aprendió en la universidad, esto de saber qué trabajar, o sea, autogestionarse y autoconocerse, es todo un mundo. Imagínense si encima, de golpe, se les exige que tengan una mirada propia, activa y desafiante. Desafiante se refiere a esto, lo que dijo recién Gaspar, de que lo que yo estoy diciendo en este momento, nunca, ni yo ni nadie, no lo tomen como esto es así, algo estático o ahí, ¿bien? Sino, ¿qué es lo que pide acá? ¿Qué es lo que dice Freire? Que el aprendizaje, comprometerse con el aprendizaje, que esto es comprometerse con ustedes mismos, o sea, yo me comprometo con mi aprendizaje. Yo no me puedo comprometer con el aprendizaje de ustedes, o sea, puedo comprometerme con la situación educativa y propiciarles la mayor cantidad de herramientas posibles para facilitarles el proceso. Pero el compromiso con el aprendizaje es personal. Entonces, lo que dice acá es, bueno, viene un profesor o una profesora y lo que dice, bien, y supónganse que yo pienso, no, lo que está diciendo otra cosa, o yo no pienso que esto sea así, bien, es esto. Buscar o plantearlo, si tengo información, o buscar información también aparte, no solo quedarme con la información que me da o el conocimiento que me da un docente o una persona, sino en la búsqueda activa se refiere a esto, no de investigar, de indagar en otras fuentes, y más hoy en día que está todo el acceso, todo el acceso libre prácticamente, abierta al diálogo. El aprendizaje se construye. ¿Cómo se construye? ¿Se acuerdan del constructivismo? Se construye a partir del diálogo, del disenso, que es lo contrario, la diferencia, digamos, no estar de acuerdo, el disenso y el consenso, el disenso y el consenso. Y ahí se construye el aprendizaje, pero nunca de una forma pasiva, nunca no actuando, no haciendo, solamente pasivo en un alumno es calladito, presto atención, escucho y listo. Y anoto. ¿Bien? Eso es ser pasivo. La profesora me pide esto que yo haga y yo lo hago. Ok, bien, ya. Eso es ser pasivo. A eso se refiere.
Mire, esa mediación, la mediación del docente, es estéril si el estudiante no se implica activamente en el proceso, si no lo siente como propio. Por más que el docente, y les va a pasar cuando, y les pasa, o sea, cuando ya ustedes están trabajando, algunos, que pueden poner todo de ustedes, todo, y pensar en las actividades más maravillosas y en todas las posibilidades, pero si desde el otro lado no hay interés o por lo que fuera, ¿sí? No hay chances, o sea, no tenemos, no tenemos, el docente no tiene tanto poder como se pensaba antes. Va, se pensaba, era por, el poder era a través del miedo y el castigo, ¿no? Bien, ¿qué más? ¿Qué más pudieron comprender de lo que dice acá? Vieron esto, ¿no? Mm. ¿Esto lo han visto mucho o no? No, no digo en ustedes personalmente, lo han visto en compañeros, así, lo han visto que cursar sin aprender, completar sin comprender, entregar sin integrar. ¿Sienten que hay materias que las han Claro, más superficialmente? se refiere como estudiar de memoria prácticamente. Ujú, sí. No estudiar y comprendiendo todos los conceptos, sino que también estudiar de memoria, copiar lo básico y nada más. Ujú, bien, bien, a eso se refiere. ¿Quién perjudican es directamente a ustedes? O sea, nadie más pasa por ese lado. Lo que pasa es que uno, esto va de la mano con lo que yo les decía, que ustedes tal vez ya, todo esto no es necesario hablarlo, pero bueno, sí hay un reforzamiento, porque esto va de la mano con una madurez, con una madurez. La universidad ayuda mucho a madurar. Esto que cuenta Teresita, de esto que ella aprendió en la universidad, también, o sea, son todos un montón de elementos que uno va aprendiendo y desarrollando en la universidad que dentro de mi experiencia, eh, a ver, el campo laboral también te lo da, obviamente. Por eso incluso por ejemplo, en docencia los bonos de puntaje se alimentan de dos vías. Uno de la experiencia laboral, se van sumando puntos, y por el otro lado la formación, los cursos y todas las capacitaciones que se van haciendo, las actualizaciones. Y esos dos son los dos componentes muy importantes que se retroalimentan. Bien. Bueno, acá decía lo que, ¿no? Lo que estábamos hablando. Bueno, más o menos, o sea, eso para que lo tengan en cuenta. Y sobre todo me importa, o por lo menos me interesa mucho en esta parte de que vean, por lo menos para mí es importante de que vean que ni lo que yo digo, ni y más en esta materia, porque esta materia es como tan amplia y tan depende de criterios muy subjetivos, muy personales de los autores, que por eso tratamos de ver como la generalidad, ¿sí? Pero van a ver que hay muchas voces distintas. Esto es como el entrenamiento, como hay muchos lugares, digamos, de conocimiento que tienen como diversos criterios de posiciones diversas también que, que no van a la misma línea, incluso hablando del mismo tema, ¿bien? No van por la misma vía. Entonces, la verdad ¿y qué está bien y qué está mal? Y no. Miren, también lo estudió Piaget, que es súper importante, lo tenemos que trabajar desde chiquititos con los chicos. El desarrollo de la moral la estudió Piaget, que comienza con qué está bien y qué está mal. Dice Piaget, es un desarrollo incipiente, o sea, inmaduro de lo que está bien y que está mal. Se empieza a trabajar con los niños de nivel inicial, diciéndole, no, esto está bien, esto está mal, ¿no? Porque no comprenden el concepto, porque, ¿no? De la moral. Entonces empieza así. Entonces cuando qué es bueno, qué es malo, qué está bien y qué está mal, ya en un mundo adulto no podemos hablar en esos términos porque no es, ya les digo, es un nivel, digamos, inicial o incipiente de desarrollo cognitivo, ¿bien? Entonces, nada, qué está bien y qué está mal, todo es relativo, nada es absoluto, ¿sí? Todo es discutible, con fundamentos, todo es discutible, y bueno, se refiere a eso. Bueno, y acá entramos a este punto que es importantísimo. Redactar, argumentar y respaldar ideas. ¿Qué entienden de acá? De lo que pone la profe acá.
Esto se les va a pedir todo el tiempo. Yo sé que en las otras materias también les piden, pero acá se evalúa, o sea, yo les dije, no se evalúan conceptos, se evalúa esto. Comprensión, pero y la comprensión se demuestra a través de esto, argumentando, ¿no? Yo ahí anoté, profe, eh, aprender a escribir académicamente, que si no, no sé si está ahí, Sí. creo que sí. Creo que va más allá de que es importante poder académicamente poder escribir lo que uno piensa, a veces capaz que lo decimos con términos que no son académicos ¿Y qué, y qué que sería, qué serían, qué términos serían académicos o qué tips dirías que son académicos? ¿Cómo sé diferenciar? Porque digo, bueno, está bien, escribir académico. ¿Y qué implica escribir académicamente? Digo, ¿qué recursos tengo que utilizar? ¿Qué recursos lingüísticos o no sé, lo que sea? ¿Qué saben de eso? ¿No? Porque escribir académicamente es como una bolsa abstracta. ¿Qué entienden ustedes por escribir académicamente? ¿O cómo diferencian un Y texto académico de uno no académico? yo creo que citando a los autores, basándonos en los autores, Bien, o como dice, usar las normas APA, bien. yo creo que eso es. ¿Algo más? Por ahí usar un lenguaje formal en la forma de expresar la idea. Bien, ¿cómo sería, por ejemplo? Gaspar, ¿se te ocurre algún ejemplo? ¿Qué sería un lenguaje formal? A ver, tengo un rato Más que técnico armo sería. la idea. Y yo creo que no es lo mismo hablar con tu amigo que y hablar con la profesora, un suponer. Yo no le voy a decir, no sé, no te voy a decir, le voy a decir, profe, ¿cómo está? Buen día. Y a mi amigo le voy a poner, che, entra a la clase. Claro. O Bien, algo así. bien. Habla de una formalidad, exacto. Vieron que hay palabras, digamos, de un lenguaje más burdo, cotidiano se le llama, ¿no? Habitual, y hay un lenguaje más formal, como ustedes dicen, ¿no? Esto es como los saludos, vieron hasta en los idiomas, ¿no? Bueno, hola o buenos días, ¿no? El buenos días de un lenguaje formal y hola, y lo informal. Bueno, por un lado eso. Ahora. Hay otro tip también que es todo de normas, son las reglas de normas APA, la escritura académica. ¿Saben cómo, en qué? Yo puedo escribir, bueno, yo pienso que, no sé, la psicología sirve para. Es una forma académica de escribir. Esperen que lo escucho, prendo la luz. ¿Puedo escribir así? No, eh, tenés no, basado a el autor o la autora. Está bien, pero la persona, en primera persona, ¿puedo escribir académicamente o se escribe? Mejor corrijo la pregunta. Académicamente, según APA, ¿se escribe en primera persona? no, yo pienso no va. ¿Y cómo va entonces? ¿Qué pide APA? Eh, apa, apa, ahí ¿No le lo cambié el saben esto? acento. ¿No lo han visto? A ver si acá quiero poner ejemplos. Fíjese, la profe en algún lado pone, esto lo está escribiendo una persona, y en algún momento ella habla en primera persona, fíjense, miren. En el camino a la universidad basta cumplir, filósofo, fíjense, asumir una actitud autoexigente frente, en este sentido no hay mayor riesgo, ¿no? Todo ello configura, fíjense, yo no veo la primera persona, ¿ustedes la ven? Y eso solo es posible si el estudiante asume. Primera persona se refiere a ¿no? Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. ¿Se acuerdan eso de lengua? ¿Sería Fíjense. en tercera persona, en plural? En vez de Bien, decir yo pienso, pensamos. bien. La primera persona, nosotros, vosotros y ellos. La tercera es ellos. Bien. Hay dos opciones. Esto es importante que lo sepan. Una es en primera persona al plural, nosotros, como dice Jonathan, no, nosotros. O sea, no hace falta que yo diga nosotros. Puedo decir, bueno, encontramos
tales resultados, y estoy hablando en primera persona al plural. Bien, y la otra forma también, que es como está escrito acá, me parece, es en impersonal. El impersonal es como, por ejemplo, bueno, se dispuso de tal, no, tal cosa, no es que yo dispuse, se dispuso de que podría tratarse de no sé qué, se encontraron tales resultados, se otorga a él, bien, eso es impersonal. Por ejemplo, profe, cuando dice acá por estas razones, es fundamental Claro, viste que no habla, ser, ¿saben por qué es esto en realidad? ¿Por qué se escribe así en el formal? y para que cuando lo leamos no diga, eh, y yo hoy, Bien, a ver, tiene que ver con, que ya vamos a ver con características de la ciencia, tiene que ver con la búsqueda de la objetividad en el sentido de despersonalizar el conocimiento. Porque si yo digo, bueno, esto, yo digo, bueno, yo creo que la ciencia, ¿no? Estoy hablando desde un lugar, de un posicionamiento más que puede sonar a opinión. Bien, yo creo, yo pienso. Eh, entonces, repito, lo que se busca desde el conocimiento científico es despersonalizarlo para hacerlo como más objetivo, se supone. Desarraigar de la subjetividad. Subjetivismo y objetivismo. Ya vamos a profundizar en estos conceptos. Pero es lo subjetivo viene de sujeto y sí, o el objeto, digamos, viene de ser objetivo. Bien. Entonces, perdón, al revés, objetivo de objeto. Entonces, es decir, poner el conocimiento científico como un objeto y no quitarle todo sesgo de subjetividad. Entonces eso se busca. Por eso es que el lenguaje académico, por más que esté arreglado por normas APA, pero en cualquiera ya vamos a hablar de la APA, en cualquier sistema de citación es así, igual. ¿Sí? Siempre se busca la despersonalización para que no darle, digamos, no desvalorizar ese conocimiento. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más tienen de acá? De redacción, escritura. Ah, no, sí, también. Argumentar, respaldar ideas. Bueno, yo ahí anoté lo de la IA, Sí. que produce, de esto de que no es bueno abusar, porque lo estoy leyendo ahí, lo tengo acá, soy ¿Por qué? A malísimo. ver, ¿por qué no es bueno Eh, abusar, supuestamente? A ver, ¿cuál sería la teoría? Ahí dice que si lo usas mucho, tenés mucha dependencia de la tecnología, o sea que si estás acostumbrado a utilizarla, no vas a hacerte de una opinión o una construcción de un sustento de lo que vos quieras opinar, sino siempre va a haber alguien que lo va a hacer por vos, entonces vas a quedar como muy vacío. Vas a tener un concepto que no es tuyo, no lo vas a poder trasladar capaz que con tus palabras para poder después trasladarlo académicamente. Después habla de la debilidad profesional, o sea que no somos profesionales. Si yo hago un trabajo en base solamente a la IA, Sí, lo podemos utilizar, por supuesto que lo podemos utilizar, pero no abusar, supongo que debe decir eso, que tenemos que ser profesionales. Hay que consultar como consultaríamos, no sé, un diccionario o un libro a la antigua, pero sí, no copiar textualmente y que forme una opinión, me parece. bien. Creo que esto lo debemos haber hablado lógicamente en otras materias, pero el gran desafío que se viene en las nuevas generaciones no va a ser que aprendan cosas, simplemente va a ser luchar con que aprendan a pensar. ¿No? Aprender a pensar ya es todo un desafío en las nuevas generaciones. Entonces, todo este avance, este gran avance e importantísimo, por lo menos para mí, a nivel de tecnología, al facilitarnos todas las cosas, eh, se traen otras problemáticas, en el sentido de, por ejemplo, antes el control remoto no estaba, ¿no? El televisor no tenía control remoto. La gente se tenía que parar para ir a cambiar el canal, ¿no? O sea, estaba obligada a hacer una mínima actividad para, por ejemplo. Ya desde ahí, cuando el avance de la tecnología sucede, digamos, con respecto a estas cuestiones, empiezan a haber mayores problemas de obesidad y sedentarismo en la población a nivel mundial, ¿no? Entonces empieza a afectar la salud desde otro lugar. Bueno, y así, como que cada avance
en esto de justamente hacernos más simple la vida, es como que delegamos algún tipo de actividad. En este caso, en lo personal, yo creo que el chat GPT o lo que es esto, el Gemini, o sea, todo esto lo que es esta interacción con la inteligencia artificial, lo que hace es facilitarnos de tal forma que como que está pensando por nosotros. Entonces, por ahí ese es el tema, ¿no? Pero obviamente que todavía ni siquiera está, pero yo creo que va a llegar, pero todavía está en un digamos, en un incipiente desarrollo a nivel de inteligencia. Todavía no está muy inteligente, todavía seguimos siendo más inteligentes nosotros. Entonces, yo lo que veo con respecto a la utilización, yo lo utilizo todo el tiempo, pero lo que sí veo es que tiene muchos errores. Entonces uno tiene que saber de eso para detectar esos errores. Si uno no sabe de eso, manda con los errores y son groseros los errores, ¿me entienden? Entonces, es poder utilizarlo, pero con criterio, digamos, que ustedes puedan, lo mismo que esto de fundamentar y respaldar ideas, que ustedes puedan detectar, no, esto está bien, esto me sirve, esto no, ¿entienden? Es una ayuda, simplemente para agilizar tiempos, para miren, el tiempo es lo más valioso que tenemos, literal. Entonces está bueno. ¿Le puedo hacer un comentario con eso? Sí, Porque justo vi un video el otro día que capaz que lo podemos trasladar a un ejemplo. Había una profesora que comentaba que la herramienta de Internet, por ejemplo, para que un alumno diga, no sé, en qué año cruzó San Martín la cordillera, sí. no es algo que necesite más aprenderlo de otra manera en el aula, pero sí el aula o con el profe ahí, sacando la inteligencia artificial, o es analizar ese contexto que no te lo va a dar Internet. Entonces Ujú, vos podés decir, yo necesito saber eh, esta norma, o sea, por mencionar APA, o tengo que aprender en qué año nació tal persona. Perfecto, lo buscas por Internet, pero sí. si vos necesitas evaluar, ver qué pasó, ver cómo estaba, ver el contexto, un montón de cosas, eso Internet no te lo va a dar, sino te lo va a dar estar con el docente. Entonces me parece que eso no se va a poder reemplazar más allá que tengamos inteligencia justamente artificial. Bueno, mira, con respecto a eso, ¿cuál era? No lo veo acá. ¿Cómo era? OpenAI era. Sí, no, no la puso la profe acá. No sé si la conocen. OpenAI, el chat GPT de OpenAI, ¿cuándo fue? ¿Hará un año más? Me acuerdo que me molesté, no me acuerdo ni por qué, me enojé con la máquina y lo dejé de usar, lo desinstalé y no la usé y me molestó, no me acuerdo por qué. Y hará como un mes lo volví a bajar y había avanzado tanto que ahora hace, digamos, te aviso, Jonathan, que va evolucionando tanto y va a llegar a eso, porque es un entrenamiento, se entrenan las máquinas, deben haber escuchado lo que es machine learning, o sea, se van entrenando las máquinas para procesar la información cada vez más eficiente o más parecido incluso a un pensamiento humano. Entonces, la verdad que va avanzando y encima muy rápido. Digo, ya no solo se ha quedado con los datos duros, como vos decís, ¿no? Los datos duros, numéricos, fechas y esas cuestiones, sino que ya va más avanzado. No, yo creo que vamos a llegar a un punto en que, pero siempre se va a necesitar del ser humano, digamos, como para, ¿cuál es el límite? Yo no tengo idea, la verdad que no tengo idea. Pero siempre pienso que los cambios son para mejores, a menos yo lo veo así. Pero voy a dar otro ejemplo. ¿Se acuerdan la máquina, la calculadora, la máquina de calcular, escúcheme, la calculadora, o sea, antes no había chances que los chicos ahora, no sé, creo que desde primer grado ya están con calculadora, calculan, o sea, no tengo bien esos datos, pero sé que a la escuela aprenden matemática con la calculadora y en otras épocas cuando apareció, no saben, esas generaciones decían, no, ¿cómo no van a sacar las cuentas? Y era como algo terrible utilizar la calculadora para sacar cuentas. Y ahora vayan o sea, no sé si alguien saca, yo saco cuentas, pero simples, ¿no? Pero digo divisiones, ecuaciones, o sea, si no es con calculadora no hay chance que las pueda realizar. Entonces yo creo que ya vamos a llegar en un punto, tal vez con el chat GPT, de que hay cosas que también, no nosotros, sino las otras, las nuevas generaciones, van a dejar de hacer cosas que hacemos nosotros con respecto al pensamiento, ¿eh? Entonces, por ahí el gran desafío creo que es ese. Bien. Respecto a sus producciones, bueno, esto es muy de lengua, ¿no? Las redacciones, las oraciones, la construcción gramatical.
Bueno, bien, errores garrafales de lengua. Bueno, esto es para, a ver, todo esto es un montón, pero lo pueden tener e ir trabajando, es para que lo tengan en cuenta y lo puedan ir trabajando de a poquito. Bueno, citas y referencias. Ahí miro el mensaje. A ver, entremos a APA. ¿Qué saben? ¿Qué es APA? Primero, ¿qué es APA? Ay, a ver el mensaje. ¿Qué significa? Ah, ok. Gracias, Jonathan. ¿Qué significa APA? ¿Qué es ¿Es APA? una forma de entregar los trabajos? O Es mucho más, Tere, mucho más. ¿Saben qué significan las siglas? Son siglas, ¿no? Nunca tuvieron, no, nunca habían tenido el año pasado escritura académica, el curso, ¿no? ¿Y ahí? ¿No lo vieron? ¿Y ahí no lo vieron? ¿Sí? ¿No se acuerdan? ¿O no lo vieron? sí, lo vimos, Se no nos resiste, acordamos. se resiste. Bien, la Asociación Americana de Psicología, en inglés, obviamente. La Asociación Americana de Psicología es una de las tantas organizaciones, como hay muchísimas, ¿sí? Para lo que establece estos lineamientos y estas reglas académicas y científicas, porque no son solo para la academia, también son para el campo científico. Ahora, tradicional, es más, en el YUR hace, no me acuerdo bien, pero ahora supongo hace 4 o 5 años a lo sumo que se sacó la otra, pero en educación física, y esto es importante que lo sepan porque van a encontrar con otro sistema, otro sistema de citación, que es Vancouver. Entonces, APA es un sistema de citación, ¿sí? De referencias, de escritura académica, científica. Como APA está Vancouver, está las normas ISO, que las deben haber escuchado, está, ¿cómo se llaman las otras? Michigan, creo que era la otra, no sé, son innumerables. Si ustedes van a Word, les mostraría, pero no tengo Word, voy a ir acá al académico. No tengo yo el paquete, pero si no, miren, donde están las partes de referencias y ponen, les va a salir en forma automático ya predeterminado APA. Si ustedes despliegan, les van a aparecer todas las posibilidades de los sistemas de citado. MLA es otro también. Miren, por ejemplo, voy a entrar acá por una cuestión. Esperen, educación física. Miren, cita. El Google Académico igual trabaja con APA, ISO 690 y MLA. ¿Bien? Esas son, fíjense, esto lo tomo a modo de ejemplo nada más. Siempre académico toma esos tres sistemas, ¿por qué? No sé, o sea, eso sí, no lo sé. Pero bueno, van a tener un montón. Pero fíjense, presten atención, no sé si lo ven ahí o a ver si lo puedo agrandar. No lo puedo agrandar. Fíjense que los datos son los mismos, ¿o no? La forma de citado. Son tres formas, tres sistemas distintos de citado, pero fíjense que los elementos son los mismos. Autor, año, el nombre de la publicación. Y esto es una revista, que no, porque está ahí en cursiva. Este es el nombre de la revista. Sé eso porque conozco el lenguaje APA. Bien, por eso tengo que conocer esto, tenemos que conocer esto para saber leer las referencias. Educación Física y Deporte se llama la revista y esas son las páginas, ¿bien? ¿Entre qué página? Entre la 49 y la 58, o sea, es un artículo en una revista. ¿Qué es la educación? ¿Qué es la educación física ciencia? No, la educación física ciencia. Bien, fíjense, según las hizo, está el autor, pero fíjense en el apellido, acá con solo mayúscula, la letra inicial en mayúscula, el resto acá es todo el apellido en mayúscula, son cuestiones técnicas nada más. Fíjense que en APA están solo las iniciales del nombre y ya en ISO está José M, ¿no? Después, el nombre de la publicación, la revista, el año, cosa que en APA está el año primero, el volumen de la revista y las páginas. En MLA está, fíjense, el apellido, coma, el nombre también, la educación, el nombre de la, muy parecido a ISO, ¿vieron? Pero fíjense que son mínimas la diferencia y MLA, por ejemplo, ISO es el que es todo mayúscula el apellido, nada más. A ver. Ah, no, y tiene el volumen también. Bueno,
Esto a modo de ejemplo. Entonces, ¿qué son todas estas cuestiones? Son sistemas de citación de referencias para la escritura académico-científico. No solo para las referencias. Estos sistemas también me dicen el tamaño de la fuente, el tamaño de letra, los márgenes de la hoja, el tamaño de la hoja que yo tengo que presentar. Si pongo imágenes, tablas, cuadro, todo, figuras, lo que sea, ¿cómo las tengo que referenciar? Por más que sean mías, las tengo que enumerar. ¿Cómo van los títulos, los subtítulos? ¿Cómo es el índice? ¿Vieron? O sea, todo. Literal, que es como en un deporte, la delimitación de la cancha. ¿Vieron cuántos centímetros mide la línea lateral? Bueno, la trasera, bueno, así. Todas las líneas, ¿vieron adentro de la cancha? Es esto exactamente igual. Y las reglas de juego. Bien, como por ejemplo, en qué persona se debe escribir. Eh, Ahora, lo que les quería decir era que en educación física y lo que sacó el IURB, harán unos 5 años más o menos, lo sacó, antes lo tenía, pero como vamos a trabajar con, digamos, publicaciones en educación física, es importante que lo sepan. Por lo general, en educación física tenemos utilizamos dos sistemas de citación. Uno es APA y el otro es Vancouver. Vancouver se utiliza más para lo que es las ciencias biológicas y exactas. Y recuerden que la educación física tiene desde una mirada más tradicional, más biologicista, ¿se acuerdan? Entonces, todavía continúa esa mirada y ese apoyo. Vancouver, como se cita, es con, también, búsquenlo si quieren, pero no va, vieron en el texto que ustedes dicen, voy escribiendo y pongo, bueno, como ha puesto acá la profe, a ver como puesto ven, según Chalmers, ¿no? 1987, entre paréntesis, o sea, el discurso va citando, bueno, Vancouver no, porque no, dice, no quiere interrumpir la lectura. Entonces, ¿qué hace? Supónganse, dice, bueno, supónganse que según Chalmers, o que diga directamente el autor, muchas de las ideas comunes sobre la ciencia están basadas en mitos. Ok, y ahí al final de mitos le pone un uno, ¿no? Un supraíndice. ¿Vieron esos numeritos chiquitos arriba? Bien. Entonces, después, al final de cada carilla, o sea, si esto está en la misma carilla donde está esta frase, voy, se hace una línea, que lo van a ver en las lecturas, lo deben haber visto, por ahí uno no le presta atención, y está el uno, ¿no? El uno que está ahí, es como una referencia, es más, Word tiene eso, que si yo aprieto, voy leyendo, aprieto el uno, me lleva a la parte baja de la hoja. Entonces está uno y aparece toda esta cita de lo que vimos recién. Autor, año, la publicación. Entonces los elementos siempre son los mismos. ¿En qué varía de un sistema a otro? Esto, las formas. ¿Qué va primero? ¿Qué va segundo? Pero los elementos, los componentes siempre son los mismos. ¿Bien? Bueno, y la diferencia en sí, en texto entre Vancouver y APA es eso. APA pone directamente todos los datos en el texto, en el relato, están en el relato. Vancouver no, los pone, los manda al final de la hoja, dice para no interrumpir la lectura. Entonces, Vancouver viene más desde las ciencias biologicistas, se utiliza, no es que es viejo, para ciencias biologicistas y exactas, sobre todo el campo de la biología, la medicina. También, por eso también nosotros tenemos nuestro campo ahí. Y APA se utiliza más para las ciencias sociales, por eso es la Asociación Psicológica Americana. ¿Bien? Entonces, todo lo que es más actual, digamos, hay una tendencia, APA tuvo un gran, digamos, crecimiento en cuanto hay como medio, en ciencias sociales sí, prácticamente todo es APA, pero tiene que ver esto también con los campos disciplinares que utilizan, qué sistemas utilizan, ¿no? O que se aceptan o que se buscan. Pasa por ese lado. Bien, ahí más o menos se entendió entonces qué es APA. Bien, perfecto. Ahora, en lo específico, APA, ¿de qué se trata? O sea, qué reglas tiene? En cuanto a la citación, que bien la profe ahí les puso varios, les puso súper detallado. Pero, ¿qué dirían? ¿Cuáles son lo más importante, lo que ustedes recuerdan? O si tienen dudas. No vamos a profundizar en esto porque es un montón. Si necesitan, lo hacemos en otro momento. ¿Qué recuerdan? Los tipos de cita. ¿Qué preguntó, profe? No entendí la ¿Qué pregunta. recuerdan de APA, de las formas de cita? ¿Qué tipos de cita? ¿Qué es lo que más recuerdan? O que si tienen dudas con respecto a algo, si necesitan, profundizamos en alguna otra clase, ¿sí?
Quiero ver qué tanto Voy a recuerdan. citar textualmente o parafrasear, y Bien, después, dependiendo la cantidad de palabras, se citaba de una forma o de otra. bien. Que ahí justo leí que dice 40 Sí, palabras. sí, la profe les Bueno, puso todos. sí, hay que poner una sangría distinto y poner entre Bien. comillas. O, Cuando son menos de 40 palabras, claro, entre comillas, en el mismo texto. Siempre cuando es citado, como dice Gaspar, citado textual o no, el textual literal, que es copio y pego, literal, no puedo tocar. No, no me gusta esta. Bueno, ya vamos a ver, si quieren, hay formas de recortar. Supónganse que yo quiero, hay una parte en el medio que no la quiero. Bueno, de recortar, pero siempre va el número de página. Cuando es cita textual, copio y pego, número de página. Bien. Y cuando es parafraseo, como dice Gaspar, esto digo las cosas, pero escucho mucho que dicen, no, pero no voy a citar porque no es una cita porque lo estoy diciendo con mis palabras, me dicen. A ver, chicos, ¿qué se plagia? ¿La idea o las palabras? ¿Qué dicen? ¿Plagiamos ideas o eh, palabras? y la La idea, la idea. idea. La idea, exacto. Bien, la idea. Entonces no importa que yo lo diga con mis palabras, igual estoy diciendo la idea a otra persona. Entonces, va sin comillas, o sea, va ahí en el texto, como, no como les nombraba recién, pero pongo solo entre paréntesis el autor y el año, no hace falta la página. Y bueno, cuando son menos de 40 palabras, repito, son entre comillas en el texto, y cuando son más de 40 palabras, o 40 palabras o más, es en un párrafo aparte, sin comillas. Pero siempre los autor, año y número de páginas, siempre. Ahora pregunto, ¿para qué será importante esto, además del plagio, digamos, de la parte esa legal? ¿Por qué será importante? ¿O por qué se pedirá la escritura académica o científica que estemos haciendo este trabajo, ¿no? Porque es un trabajo, la verdad que es un trabajo. ¿Para qué? Desde la funcionalidad, ¿para qué creen? Y Y a no mí me desde lo pasa legal. por ahí que cuando leo un texto, voy a la cita para por ahí leer más del mismo contenido de ese Bien, autor. bien. ¿Se acuerdan que, creo que les dije, que el conocimiento científico es patrimonio cultural de la humanidad? O sea que no solo que pertenece a la humanidad, a nadie individual, sino a la colectividad, sino que también, eh, me distrajo la sirena, sino que también la construcción de ese conocimiento es un trabajo colaborativo. Entonces la ciencia o el conocimiento científico lo construimos entre todos y todas. Entonces, en esta construcción es lo que dice Gaspar. Bueno, yo quiero saber más de esto, quiero profundizar. Ah, esto me sirve, no, es interesante lo que dice Freire, ¿vieron arriba? Entonces yo voy y dice, ah, perfecto. Voy a la parte de referencias bibliográficas, de dónde sacó esta idea. Es más, está la página, es genial. Entonces voy, busco ese libro, busco ese número de página. Bien, e incluso hay otros sistemas que piden, APA no pide, pero pide la página, después el párrafo, el número de párrafo, y hay otros que hasta piden la oración, digamos, qué oración del párrafo, el número, ¿no? APA no lo pide, pero bueno, si hay otros sistemas que son todavía más exactos. Bien, no sé qué más importante acá. Eso es como de la línea muy, muy general, ¿sí? Como lo más básico sobre el citado. Y según su procedencia, ¿qué podrían decir? ¿De qué habla? ¿A qué se refiere? Lo tienen ahí igual, pero a ver, ¿qué entienden por eso? Que en realidad ahí no está explícito, pero tal vez lo han visto. ¿Han escuchado el concepto de fuente? Sí, es saber de dónde se saca la información. Creo que en inglés, así siempre en los análisis de los textos nos hacen poner de dónde viene la fuente, no sé, sea de una Bien, página de internet, de un libro, de algo. Creo que según la procedencia va en referencia a de dónde se saca esa información, libros, o, bien, bueno, artículos de revistas, esas cosas. exacto. ¿Y saben que hay tipos de fuentes o no? ¿Cuáles? ¿Qué conocen? ¿Qué tipo de fuentes hay?
¿Han escuchado fuentes primarias, fuentes secundarias? ¿No? Acá yo no veo ninguna. Todas estas que están acá son primarias. Primaria es cuando estoy citando, por ejemplo, a Chalmers, es porque tengo el libro de este autor. No es porque estoy leyendo a Sánchez que está hablando, citó a Chalmers. ¿Bien? Estoy leyendo el libro de ese autor. Entonces, repito, esa es la fuente primaria. Es como decir, eh, ¿vieron cuando se cuenta? No, supónganse que yo vengo y les digo, no, ¿saben qué? El otro día me pasó que me robaron, no sé qué, y me pasó tal y tal cosa. O si vengo y les digo, no, sí, que una amiga me contó que le robaron y no sé qué, y bla, bla, y pasó tal cosa. Ahí la información viene de mí, ambas. Pero será lo mismo que si el suceso lo viví yo o yo estoy contando lo que le pasó a otra persona, el mismo suceso, es lo mismo. No, ¿Cuál es primaria y cuál es secundaria? cuando los contás vos es primario y cuando contás lo de la otra persona es secundario. Bien. Pregunto, muy bien, Teresita, ¿se pueden utilizar ambos tipos de fuentes? ¿Son válidos? ¿Qué creen? ¿Sí? Para el conocimiento científico, no hablando, lógicamente. ¿Vieron cuando dicen, uy, pasó esto, ¿no? ¿A quién le pasó? No, vieron que a una amiga, la novia de un amigo de, ¿no? Empieza como una cadena de voz. Bien, sí. ¿Qué? Sí, se puede, sí, es válido. Ahora, lógicamente va a tener más peso la fuente primaria. Entonces, fíjense que no van a encontrar tanta fuente secundaria porque pierde un poquito de peso. Entonces, cuando yo cito una fuente secundaria, supónganse estoy leyendo a Chalmers, pongo, ¿no? Ahí en ese caso, entre paréntesis, Chalmers, citado en, antes se ponía citado por. Ahora me tendría que fijar, pero porque va cambiando, pero es mínimo, por, bien, pero siempre tengo que decir que ese autor está citado por otro, coma, el año de publicación, ¿de quién será? ¿Del que cita o el citado? ¿Del que cita o la persona citada? El año de la publicación del trabajo. ¿De la persona citada? No, de la persona que cita, porque yo en realidad estoy leyendo del trabajo de la persona que está hablando de ese autor. Entonces yo tengo que citar el material que yo tengo o del cual estoy yo consultando. ¿Bien? Eh, por esto mismo que hablamos antes. ¿Por qué? Porque es para yo buscar ese material concreto. ¿Bien? Si veo que Sánchez está citando a Chalmers, bueno, y me interesa de Chalmers, bueno, voy al trabajo de Sánchez, a referencias bibliográficas, y busco el material de Chalmers, para el libro, para ir a buscar, para leerlo directamente al primer autor. ¿Bien? Para eso es. Pero bueno, pero sí se puede. ¿Ok? Bien, entonces esos son lo que es procedencia, fuentes primarias, fuentes secundarias, y bueno, y en todas sus dimensiones o en todas sus expresiones, como pone acá la profe, libro, revista. Pregunto, ¿una imagen es una fuente? ¿Un video es una fuente? Sí, exacto. Sí. O sea, bien. No, digo para que no piensen que es algo teórico, o sea, escrito. No. ¿Una conferencia grabada es una fuente? Sí. Bien. Sí. Bueno, todo eso, ahora, ¿cómo se cita? Todo se cita distinto. Entonces, esto les voy a dar acá de referencia una página para, miren, ay, se me traba acá. Ahí está. ¿Ven que me aparece? Puse el buscador APA, bueno, yo no puse séptima, puse APA, la séptima edición es la última, que es fines del 2019. Esto cada 10 años más o menos se va cambiando, pero miren, yo desde que salió el 2019 ya he hecho varios cambios chiquitos adentro. Bueno, acá está el libro en realidad, pero miren, porque es un manual. Pero voy a ir, ¿bien? ¿Ven este? No, esto es de Starbucks. No, a ver.
Acá, esta es la página oficial de Normas APA, ¿bien? Se las muestro porque vamos a trabajar y para que ustedes trabajen con esta. Bueno, profe, ¿cómo cito? ¿Lo mismo una imagen, una foto que unas palabras? No, no es lo mismo. Entonces ahí tienen la lupita, ven que tienen acá la lupita. Entonces acá directamente buscan lo que quieran, no sé. Cita múltiple, no sé, o imágenes, lo que quieran. Y directamente ahí les va a aparecer todo el material. Miren, ven al costado que dice plantilla de la séptima edición APA, formato para trabajos, plantilla de trabajo, eso antes no estaba, eso. Bueno, cómo citar en APA, bueno, y así. Y tienen ejemplos, fíjense, cómo citar películas o serie de televisión, bueno, y les va a hacer leer más, supónganse, me voy a meter acá, leer más. Ah, esperen que me aparece un anuncio. Y ahí está. Bueno, y así van, pero esto lo van a tener que, es como, ¿vieron el librito ahí? Como el reglamento de un deporte, literal. Porque esto no se termina, no solo no se termina de aprender nunca, sino que se está actualizando y cambiando todo el tiempo, literal. Entonces, entonces lo que hablamos recién es como lo más básico, básico, que es como lo más estable, entre comillas, ¿eh? Porque tampoco era tan simple, tampoco es tan estable. Pero bueno, pero ven eh, bueno, cambia por ahí la itálica, por ejemplo, esto se le llama cursiva, se le llama la itálica. Por ahí varía eso, para poder identificar si es libro, si es artículo científico, bueno, pero por lo general los datos son los mismos. Miren, ya les dice cómo citar. Esa es la referencia, ¿saben, no? Esa diferencia entre cita y referencia, ¿la conocen? Chicos, ¿saben la diferencia entre cita y referencia? Sí, profe, la cita es en el texto y la referencia va al final. Bien, gracias, Gaby. Bien, eso es de APA. Pero bueno, iremos y seguiremos trabajando con esto, pero es más o menos a modo de, para refrescar un poquito. Y bueno, esto chicos, con respecto también a la formalidad, hablando de la formalidad, es importante cuando suban los trabajos, todo con esto, con la denominación, yo sé que por ahí puede sonar como tal vez poco importante esto, pero la verdad que es muy importante porque por ahí yo entiendo que se pasen los trabajos, no digo usted, estoy hablando en general, se pasen los trabajos como, che, me pasas el tuyo para ver más o menos cómo hacer, vieron que, bueno, y está bien, no es que esté mal, pero supónganse, viene que ahí como está López, bueno, y López le prestó, qué sé yo, a Gabriel le pasó el trabajo y Gabriel me manda el trabajo con López, vieron, o sea, ¿no? O sea, tener cuidado con esas cuestiones, ¿bien? En la denominación, o sea, el apellido, de qué se trata el trabajo, el título, ¿bien? De la actividad. A todo esto a modo para poder, es parte de la formalidad para poder identificar los archivos, los trabajos, ¿sí? Bueno, y eso. Sé que es bastante técnico, como bastante duro, pero bueno, no sé si les sirvió para refrescar ideas, conceptos o no, o sienten que estamos como muy lejos. ¿Qué tanto de lo que, cómo se sienten con respecto a lo que vimos en esa, lo que está en la primera clase? Yo siento de que me tengo que sentar a ver las normas APAS. Bueno, pero ¿sabes qué, Tere? Con eso que, viste, con la página, cuando vas, mira, porque se aprende haciendo, viste, es algo tan técnico que si lo querés memorizar no, no sirve. Yo lo consulto todo el tiempo porque hay cosas que no me acuerdo. ¿Me entendés? Son tantas cositas porque apunto y coma, punto. Por ejemplo, si ustedes van en el texto, el punto del final de la oración no va antes del paréntesis. Yo lo aprendí en posgrado, no es que lo aprendí, va después del paréntesis. Pero cuando es más de 40 palabras, cuando va en otro párrafo separado, el punto va antes. ¿Entienden? O sea, es todo así. Entonces, como, digo, no hay muchas cosas lógicas, es como muy técnico. ¿Viste? Entonces, dentro de ser tan técnico, si uno no estudia de memoria, y yo no pienso estudiar de memoria. Bueno, ¿quieren unos minutitos para descansar? Porque encima se viene el tiempo se viene ciencia, o sea, la clase 2. Hola María, hola Tamara, hola Agustina. ¿Quieren o no? Sí, profe. Sí, Yo por profe. ahí apago la cámara porque estoy medio que estoy usando la del celu y entre que lo cargo y lo desconecto por ahí lo tengo que apagar. Bueno, dale. Nada, aunque sea 5 minutitos.
vayan al baño, prepárense, no sé, porque a mí me quedó el mate colgado allá lejos, como que necesito tomar algo. 5 minutos, a las y 20, ¿ok? No, sí, está bien. Bueno, un poquito más.
Bueno, volvemos. Bien. Bueno, les voy a ir compartiendo pantalla. Como me imagino, ¿pudieron ver algo de la clase 2? Gabriel se ríe. Bueno, leo los objetivos nada más porque la actividad que vamos a hacer es a partir de esto. Bueno, dice, ¿no? ¿Qué se espera de esta clase, ¿no? Conocer y comprender los conceptos de ciencia y conocimiento científico. Entonces, vayan anotando ya ciencia y conocimiento científico, porque la tarea que les voy a dar es eso, ir a trabajar con la clase eh, y volvemos y hablamos. Bien, vamos a discutir, vamos a ver qué comprendieron sobre estos conceptos, cómo pueden fundamentar lo que comprendieron, bien, porque toda comprensión e interpretación es válida mientras la puedan fundamentar. El objetivo 2 es identificar las características generales de las ciencias fácticas, pero bueno, primero les diría en esto de ciencia, esto, que busquen lo que es una ciencia fáctica, ¿cierto? ¿Lo habían escuchado alguna vez esto? ¿Ciencia fáctica? ¿No? Bien, entonces busquen qué es una ciencia fáctica y las características. Después, distinguir distintos tipos de conocimiento, o sea, esto, que estos más tienen el foro que para poder trabajar, que a ver si lo podemos hacer para hoy. Las diferencias entre científico, o sea, el conocimiento científico, el conocimiento vulgar y el mítico religioso. ¿Bien? Y por último, distinguir entre el pensamiento filosófico y el conocimiento científico. Obviamente que tienen todo que ver. Todo parte, y voy arriba al primer objetivo, a lo que es la ciencia y el conocimiento científico. Bien, entonces repito, a ver, tienen que buscar qué es ciencia y qué es conocimiento científico, por un lado. Por el otro lado, cuáles son las ciencias fácticas. Y le voy a agregar otro que no está acá en los objetivos, pero es, es una clasificación que tiene una dualidad. Ciencias fácticas y formales, y lo tienen ahí en la clase. Entonces, ¿qué es ciencia? ¿Qué es conocimiento científico? ¿Qué son las ciencias fácticas y las formales, que es un tipo que decanta de la ciencia? Y por otro lado, el mundo del conocimiento. Algo hablamos la clase pasada, ¿se acuerdan de epistemología, cognoscitivismo? No, ¿cómo era? Gnoseología, bien la otra ciencia, ¿se acuerdan del conocimiento? Bueno, es saber diferenciar entonces entre estos tres tipos de conocimiento distintos que se proponen acá. El científico, el vulgar y el mítico religioso. Y por último, a ver si llegan a comprender, a discernir entre un pensamiento más filosófico de un científico. Miren, son tres pilares importantes. Uno es ciencia, el otro es conocimiento y el otro es pensamiento. Ciencia, conocimiento, pensamiento. Y esos son conceptos que son los primeros que decantan de cada uno de esos tres pilares. Ciencia, conocimiento y pensamiento. ¿Bien? ¿Se entendió? Bien, tienen todo este material acá de la clase, que es un montón que ya deben haber visto. Bien. Y voy a ir a la actividad, que es lo que tienen que armar en el foro, por si no lo han visto, que es esto, ¿no? Las características de la ciencia, por lo menos acá. Pero yo les diría que de esto que la actividad que les acabo de decir, en base a los objetivos de la clase, puedan completar y las invito a que completen en el foro con toda esa información conceptual desde la comprensión. No copien y peguen. ¿Qué es lo que usted, en pocas palabras? Es más, creo que no me acuerdo si en los videos que le puso la profe con respecto a escribir o la expresión, ¿saben qué es lo más difícil? Utilizar pocas palabras para comunicar. Así que bueno, ¿se entendió entonces? Ciencia, conocimiento y pensamiento. Y en base a eso, a esos conceptos que tienen en los objetivos, y bueno, y eso. ¿Cuánto tiempo nos puede llevar esta tarea? La idea es que tengan un acercamiento. Después, cuando venimos acá, profundizamos. ¿Cuánto? ¿Quieren que los divida aleatoriamente o quieren ustedes elegir los grupos? Como quieran. Si ya tienen los grupos elegidos, pueden empezar a trabajar con sus parejas, sus pares. ¿Quieren elegir ustedes?
Sí, ok. Yo creo que para arrancar estaría bueno ya ¿Listo? arrancar con los grupos que tenemos y si sobra alguno que se sume con nosotros si quieren, por si. Sí. Bueno, la verdad que Yo no sé cómo pienso están divididos. igual, porque así ya empieza todo. O sea, tienen que, miren, es importante comprender ahora desde la comprensión e interpretación de los conceptos para poder seguir avanzando. Cuando uno se queda un poco más atrás, eso dificulta mucho. Entonces, pues, me parece también conveniente. Miren, voy a armar, obviamente, salas de más, porque no creo que... Voy a armar 10 salas. Ustedes pueden unirse a la que quieran. Pero no, díganme cuánto tiempo. Ahí están abiertas las salas. Me dicen si necesitan ayuda. Saben que estoy acá. Si me necesitan, me llaman. 15 Gaspar, minutos. vamos a la sala 3. Chicos, 15 minutos está bien. No podemos tampoco más tiempo porque se nos va. Prefiero que estemos más tiempo acá hablando. ¿Bien? Bueno, Esto profe, es 15. ciencia y conocimiento científico hasta ahora. Sí. Me avisan si necesitan ayuda para las salas. La sala 3 está ocupada, la 5 está ocupada, la 8 está ocupada. La 8 está María, la 5 Teresita y Jonathan en la 3.
Bueno, me imagino que les alcanzó y les sobró tiempo, ¿cierto? Bueno, a ver, cuéntenme, hablemos. Comencemos ¿se acuerdan los primeros conceptos? Ciencia y conocimiento científico. ¿Qué son? A ver, ¿qué es la ciencia? ¿Qué dirían que es la ciencia? Dice que es un tipo de conocimiento que pretende y aspira a ser verdadero y universal. Bien. Ahí aparecieron dos características. Verdadero, o sea, la veracidad, y universal, ¿no? Bien. Digo, para que vayan ya ahí teniendo en cuenta. Bien. ¿Y el conocimiento científico? O bueno, ahí ya entra en el, creo que era el tercer objetivo, ¿no? De conocimiento científico, vulgar y el mítico religioso. ¿Se acuerdan? ¿Vieron en otras materias estos conceptos? Les suena conocido, me imagino, no creo que sean. ¿O sí? En filosofía vimos mucho de esto. Ujú. El conocimiento científico en realidad lo han visto en todas las materias, porque la educación formal está sustentada en conocimiento científico. Bien, entonces, ¿cuáles son las diferencias? ¿Qué es un conocimiento científico? ¿Qué es un conocimiento vulgar? ¿Y cuál es un mítico religioso? ¿Qué comprendieron? Profe, nosotros pusimos, perdón que me para arriba, pero estoy leyendo acá, eh, el conocimiento científico, pusimos que es como un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento. El vulgar refiere más a una opinión subjetiva y el religioso se basa en creencias religiosas o de fe. Conocimiento Eso lo, científico. eso lo puse. Bien, muy bien. ¿Y eso comprenden? O sea, ¿todos comprenden esos conceptos desde esa descripción o esa conceptualización? ¿Podrían ser capaces de darme un ejemplo de cada uno? Había una parte en la que a Aristóteles marcaba que el conocimiento científico a base más del pensamiento racionamiento y él ponía un ejemplo del 2 más 2 es igual a 4 a base de las matemáticas, ¿no? Bien, bien. ¿Un conocimiento vulgar? ¿Qué ejemplo podría ser? ¿Fabricio o quien quiera? Yo puse conocimiento vulgar, saber cotidiano, se basa en experiencia superficial, es impreciso y acrítico. Bien, como por ejemplo, Mm, cuando, como el ejemplo anterior que lo dijimos, no es lo mismo hablar eh, con una persona, con un familiar, que con un profesor, como que hablas más eh, cotidiano, digamos. Yo no hablo de la misma manera que hablo con ustedes, digamos, no sé. Capaz que lo tuteo a mis personas y no a un profesor o gente mayor, o no sé cómo explicarlo bien. bien, pero ahí Tere, vos estás hablando de formas, digamos, ¿no? Y Ujú. conocimiento vulgar en particular, o sea, el conocimiento en sí es algo más concreto. Ah, se basa por la experiencia. Por Bueno, ejemplo, podría ser cuando eso pones un vaso de agua en la cabeza cuando estás insolado para que se te cure. ¿eso qué es vulgar? Sí, bueno, no hay ninguna evidencia Eso científica te que voy a preguntar, ¿vos respalde estás esa. seguro que no haya Sí, ninguna evidencia? No, la verdad yo no sé, por eso, bueno, sí. ok, bien, Claro, o lo que aprendes por tu experiencia. bien. ¿Y un ejemplo de un conocimiento mítico religioso? ¿Qué podría ser? ¿Creer en el bautismo? No. A ver, ya creer incluso en Dios, digamos, ¿no? Porque pregunto, a ver, bueno, digo, bueno, Dios existe, ok, puedo, ¿no?
como un planteamiento filosófico y ya voy a poner como un hipotético, ¿no? Y ya voy a poner otro ejemplo. Pregunto, ¿tengo forma de validar con datos concretos, como dijeron antes, ¿no? Como dijo Fabricio, 2 más 2 es uno, que dijo Aristóteles. Uno, escuche, 2 más 2 es 4. A ver, ¿puedo comprobar, corroborar la existencia de Dios así con datos? Hay No, muchas teorías. No sé si han escuchado ¿cómo se llamaba? La partícula de Dios, le llamaron hace más de una década, no me acuerdo, o 2 décadas, que salió en una investigación científica que habían descubierto la partícula de Dios, o algo así se llamaba, ¿no se acuerdan? Bueno, digo que la ciencia ha intentado, pero, a ver, es como decir, eh, todo lo mítico religioso esto, ¿no? De las creencias desde los supuestos, es como no puede ser verificable, supuestamente, ¿no? No puede ser comprobable, digamos, con datos duros, por así decirlo, con datos tangibles, por así decirlo, ¿no? Entonces, eso sería como todo lo que es el conocimiento filosófico religioso, perdón, mítico religioso. Bien, voy a poner un ejemplo con esto que dice Tere, lo de la experiencia. Yo digo, bueno, las manzanas, yo todas las manzanas que siempre he comido o que siempre he visto son rojas, supóngase. Entonces digo, bueno, a partir de esa experiencia mía personal con las manzanas, digo, todas las manzanas en el mundo son rojas. ¿Y es válido? Pregunto, ¿es válido? Mi conclusión, mi pensamiento deductivo, ¿es válido ahí? Eso, profe, disculpe, eso sería como una falacia, ¿no? Si mal Es no- una falacia. algo de eso. ¿Qué es una falacia, Fabri? Era un argumento que podría ser válido, pero que no tiene la estructura, o sea, real que vendría a ser, o sea, que no vendría a ser Bien, válido. bien. Ahora, esto que yo les dije, este conocimiento que yo tengo sobre las manzanas que son rojas, en base a mi experiencia, ¿en qué categoría de estos tres tipos de conocimiento lo pondrían? vulgar, Y porque vulgar. una opinión justa. Vulgar. Bien. ¿Qué hago? ¿Qué necesito para que este conocimiento vulgar sea científico? En base a lo que ustedes me dijeron que comprendieron del conocimiento científico. Y mediante la observación y el razonamiento vas a saber que hay de otros colores también. Pero yo ahí Vas a observé. aprender. Investigar si hay otros colores o Bien. no. Porque yo observé y analicé y digo, todas las manzanas que he visto son rojas. Bien, ¿y qué sería investigar, Tere? Muy bien. ¿Qué sería Y investigar? buscaría por otro lado a ver si hay otros colores de Bien. otras manzanas. Entonces, este conocimiento vulgar, primero se convierte en el método científico, que viene siendo como el primer paso, en una hipótesis. ¿No? Digo, bueno, yo un supuesto, un planteo problemático, digo un planteo problemático en el sentido, cuando hablamos en ciencia de problema, que ya vamos a ver que es un tema uno de los primeros temas de la construcción de un proyecto de investigación, no es un problema como pensamos vulgarmente de los problemas, ¿no? Sino una situación X. Bueno, digo, bueno, quiero, lo que dice Tere, quiero ver si realmente es así. Como yo digo que las manzanas son rojas, todas las manzanas en el mundo son rojas. Y bueno, tengo que plantear todo, tiene que pasar ese conocimiento que en este momento es vulgar por el proceso, el método que ustedes todos decían, observación, análisis, ¿no? Todo este proceso de investigación pasa por el tamiz, digamos, del método científico para validarse. Ah, sí, todas las manzanas son rojas o no. Digo, también hay verdes, no sé, violetas, fucsias, ¿bien? Mi hipótesis es refutada. Ahora pregunto, si este conocimiento vulgar me sale refutado, que no solo hay manzanas rojas, ¿es conocimiento científico o no? Sí, también, Sí, Ah, porque porque hay que estar refutado. bien, perfecto, Tami. Digo, esto me parece importante por ahí que piensen que cuando se valida, cuando es óptimo, es así, no, también es conocimiento científico. No todas las manzanas en el mundo son rojas, ¿bien? Bueno, ya vamos a ver más especificaciones con respecto a eso. Bien, entonces más o menos se entienden las diferencias entre conocimiento, todo conocimiento científico comienza por el vulgar, siempre. Bien, entonces, en el mundo general de lo que es el conocimiento,
tengo dos grandes categorías, el vulgar y el científico. Ahora pregunto, ¿qué es primero, el vulgar o el científico? En cierta forma. El vulgar, porque en El realidad vulgar. todo A nivel de historia, hipótesis. a nivel de historia, ponele a mí, vos decís, comienza el vulgar. Yo digo, bueno, todas las manzanas son rojas. Ahora, yo tengo ese conocimiento, ¿por qué? Porque yo adquirí conocimiento científico previo antes, en, por ejemplo, qué es una manzana, de dónde viene, todas sus características y bla, bla, bla. ¿Me explicó? O sea, ya tengo una base conceptual desde el conocimiento científico, por la escuela, lógicamente. Bien. Entonces, yo puedo llegar a esa hipótesis o esa construcción de hipótesis por, gracias, en base, con conocimiento científico de base, en cierta forma. Bien. Entonces, ¿qué es primero y qué es después? Es medio como, ¿qué es primero, la gallina o el huevo? Bien. Todo el tiempo es un constante proceso de retroalimentación. ¿Por qué? Porque si bien yo tomo un conocimiento desde vulgar, desde la simple observación cotidiana, lo diario, ¿por qué sucede esto? ¿No? Pero siempre va a estar sustentado. Yo para eso tengo que atravesar esa observación por el conocimiento, ya vamos a ver cómo es el proceso, por el conocimiento científico, para que pueda validarse. Bien. Y lo mismo, cuando sale el resultado de ese conocimiento científico, retroalimenta otras nuevas, digamos, desde... Entonces es un actuar constante en realidad, ¿bien? Pero bueno, ya vamos a ver más lo específico. También entiendo que me dio esa respuesta porque yo le dije, primero comienza por el conocimiento vulgar, es como que, pero digamos, en el proceso general no es tan así. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otros conceptos teníamos? Fácticas, ciencias fácticas, ¿no? Hoy ya se nos termina el tiempo. Ciencias fácticas, ¿qué encontraron? Que yo les dije que estaban las formales también, las formales y las fácticas. Igual eso vamos a seguir haciendo ejercicio, actividad es la clase que viene de fáctica, pues más específico, más complicado. En fácticas pusimos con Gaspar Es un resultado personas temporal. que se encarguen, perdón, no sé quién habló. ¿Cómo? Le mandar el mío. No sé. La ciencia fáctica es un resultado temporal. La ciencia no es un resultado como tal. La ciencia dijimos, ¿no? Que era un conjunto de conocimiento validado, comprobado, corroborado. Bien, se divide en dos grandes ramas. Fácticas, en realidad formales, le voy a poner primero, y las fácticas. Yo puse, se dedican al estudio de los hechos y fenómenos del mundo real. ¿Cuál? Ciencias fácticas. Bien, las fácticas. Ok, entonces, ¿puedes repetir, Tere? ¿Se dedica al Se estudio? dedican al estudio de los hechos y fenómenos del mundo real. Bien. O sea que esto que hablamos está relacionado medio con el conocimiento, digamos, esto del vulgar de la observación concreta de la realidad. Ok. ¿Y el formal? ¿Encontraron? No, formal no pusimos nosotros, profe. Buscamos fáctica, ¿no? Pero está No, formal en la clase. Yo había escuchado en los videos que es un resultado y una forma lógica. Por ejemplo, habían tirado un ejemplo de 8 más 8 es igual a 16. Bien. Entonces, ¿qué diferencia habrá entre una y otra? Y la ciencia fáctica es algo temporal, marcaba algo temporal. Las ciencias fácticas, por lo que vi, era a través de la investigación y la experimentación. Ahí Bong o Bang, no sé cómo se pronuncia, había puesto que dentro de las ciencias fácticas están las ciencias naturales y las ciencias sociales, como para racionarlo bien. Bunge. Bien, bien, Fabri. Bien, miren, ahí les estoy poniendo Es una película que si no la han visto, La teoría del todo, para que la vean para la clase que viene. Ah, miren, que no sé si estará en Netflix, ahí la busqué ahora rápido en YouTube. A ver, igual no se preocupen, vamos a ir profundizando porque vamos a hacer ejercicio con esto. La ciencia se divide en dos grandes campos, digamos, eh, desde la esencia de la ciencia en sí, tiene que ver con las
disciplina de las ciencias que se relacionan o campos de abordaje en el conocimiento científico, ¿bien? Entonces, ambas son del conocimiento científico. Las formales son todas aquellas que se dedican a la génesis, a la generación de conocimiento, pero que no deben ser, no es necesario que sean comprobables desde la experimentación o desde la experiencia. Bien, sino que simplemente a través, por cálculos matemáticos, físicos, ¿no? Se pueden llegar a las deducciones lógicas. Supónganse, por eso les comparto esto, lo de la película La teoría del todo, que es la vida de Hopkins, que es la teoría que él propone, que es de físico-matemática, no sé si lo han escuchado, ¿se acuerdan? Este hombre que estaba paralizado, bueno, es la vida de él, la película, pero lo que me interesa es que vean su propuesta teórica para su doctorado. Entonces, bueno, no lo quiero decir, vean la película y después hablamos. Pero bueno, las ciencias formales son todas aquellas entonces que son como las ciencias de base. ¿Vieron que hay ciencias madres? Digamos, que generan conocimiento de base en cierta forma y que no requieren experimentación en la vida cotidiana. Están como medias alejadas, por así decirlo, de la vida cotidiana. En cambio, las ciencias fáctica de facto, de hecho, ¿sí? Esto es lo que yo le decía a la de la manzana, esto sería desde una ciencia fáctica. Bueno, yo digo, bueno, todas las manzanas son rojas. Bueno, voy y, como dice Tere, voy a ir a buscar por todo el mundo evidencia de que existen otro tipo de colores de manzana. Entonces se basa en hechos concretos directamente observables, medibles, tangibles en cierta forma, ¿bien? Entonces, eso es una fáctica que se necesita validarse, corroborarse a través de la cotidianidad o del proceso del método de la experimentación. Y repito, la formal no. La formal se queda, por así decirlo, en análisis más abstractos, análisis matemáticos. O sea, hay una corroboración, también una corroboración y una comprobación, una contrastación, pero desde la teoría, desde la abstracción. ¿Vieron del mundo lo abstracto y lo concreto? Bueno, lo formal está... Claro, como que no cambia lo formal, o sea, como que la matemática nunca va a cambiar. Sabemos que 2 más 2 es 4, no va a ser 2 más uno va a ser 3, nunca. Es como que por ahí entiendo yo, como que no se cambia, no va a haber cambio. En cambio, en la Se pueden descubrir fáctica cosas nuevas, se Tere. puede... ¿Eh? Pero sí se pueden descubrir, bien, pero sí se pueden descubrir cosas nuevas. Sí, pero no se pueden cambiar. O sea, sabemos que 2 más 2 va a ser 4 siempre. De acá yo creo que nunca va a cambiar. No vamos a escuchar que 2 más uno es Claro, 4. sí, sí. Así es, claro, es de las ciencias más exactas, esto más de lo abstracto que está más alejado de lo cotidiano, ¿no? Y esto de poder comprobar a través de la experimentación, de medir, ya vamos a ver, ¿no? Cómo es. Pero bueno, a grandes rasgos es eso, ¿sí? Pero no se preocupen, vamos a seguir profundizando. Pero bueno, vean si pueden, debe estar, porque es una película vieja, va vieja, sí, no sé si del 2000, no me acuerdo cuándo salió esa película, así que debe estar, no sé si, ¿la han visto? ¿Alguien la ha visto? Bueno, es interesante la vida de él, pero bueno, muestran toda esa parte analítica, cómo él descubre esta teoría y genera esta teoría, ¿no? Y para que vean cómo son los procesos también de investigación, incluso esto, de sin experimentación, ¿no? Como estábamos hablando recién. Pero bueno, creo que más o menos un pantallazo de los conceptos están. Ahora, ¿qué queda? Bueno, leer en profundidad el material, ver los videos, pero esto no se asusten, ¿sí? Es como, bueno. Voy a empezar natación. Bueno, primero empiezo metiendo los piecitos, me meto con unos bracitos, unos flotantes, ¿no? Es como, bueno, vamos teniendo un contacto, pero no se preocupen, ¿sí? Es esto, nada más. De a poquito, y bueno, y eso. Y como, vamos ahí, vamos, perdiéndole el miedo al agua. ¿Bien? Bueno, recuerden completar el foro, ¿sí? Con esto, con todo lo que hayan encontrado, completa uno, ponen los nombres del resto de los integrantes y eso es todo. ¿Bien? Bueno, gente, bueno, me escriben cualquier cosa, ¿sí? No hay tareas les mando solamente para el foro. Sí, Johnny, No, eso, que sí. dale. Gracias. Bueno, Listo, profe. Buenas noches. beso grande, que Chau, estén muy bien, Hasta chicos. Tengan muy luego. buena semana.